Hola y bienvenida a Escuela de la Memoria, el podcast de la gente normal que hace cosas extraordinarias y en el que traemos ejercicios y técnicas que puedes aprender mientras realizas esas tareas bastante más mundanas, como conducir al trabajo, levantar pesas en el gimnasio o fregar los platos. Tú eliges lo que quieres estar haciendo mientras pones a punto tu cerebro con nosotros. Yo soy Javier Muñiz, tu instructor, y quiero acompañarte en todo este proceso de convertirte en un mejor estudiante. Y en la sesión de hoy vamos a hablar sobre cómo memorizar extensiones de archivos informáticos y terminología informática. Pero antes, déjame decirte que si quieres aprender a estudiar mejor, sin tener que pasar 8 o 10 horas al día encerrado y a memorizar todo lo que se cruce por tus ojos, te recomiendo unirte a nuestra newsletter de Memoriones. Ahí enviamos un email cada día con aprendizajes muy entretenidos y adictivos. Además, también promocionamos nuestras formaciones. Así que si no tienes ningún problema en recibir muchos emails de valor, ni que hablemos sobre las formaciones que ayudan ya a más de, 4.000 personas, puedes unirte gratis en el enlace que te dejo aquí abajo en la caja de descripción de ebooks. Sin más, ¿cómo memorizamos extensiones de archivos informáticos? Esta es una pregunta que nos han hecho, recientemente nos hizo una alumna de nuestra academia y me ha parecido muy interesante, es una duda recurrente. Y es algo que yo muchas veces ni me planteo, porque soy informático, entonces, claro, ¿qué es lo que ocurre? Pues yo ya más o menos estoy muy familiarizado con estas siglas, las siglas MOV, DivX, ya se me van, RAM, AVI con V, ASF, WAV, SND, MPEG, MPA, M1V. Claro, si no estamos familiarizados con la informática, esto suena a chino, literalmente, o sea, suena horrible, peor que el chino. Y claro, hay gente que le supone un auténtico problema, es un drama memorizar esto. Pero nosotros lo que siempre decimos es que hay que estudiar con estrategia. Nosotros nunca hablamos de magia, nunca hablamos de métodos mágicos, ni de cosas con las que no haya que trabajar, sino que hablamos de utilizar una estrategia, de analizar los datos y sacar conclusiones sobre cómo podemos estudiarlos de una forma más óptima, porque las técnicas siempre van a estar ahí, pero la clave está en cómo las mezclamos, cuál es la proporción. Yo siempre pongo un ejemplo que es el de la sal, que un plato, pues si le pones muchísima sal va a quedar incomible, si le pones poca va a quedar soso, el punto justo de sal es la clave. Tú puedes tener un salero, que es la técnica, pero si no sabes en qué medida usarla, estás perdido. Bien, ¿cuáles son las estrategias que vamos a utilizar aquí? Pues, por ejemplo, las extensiones, sabemos que la mayoría tienen 3 letras. Esto va a ser muy útil. También podemos utilizar comienzos de palabras. Cuando hay siglas que mezclan o intercalan vocales y consonantes, ¿vale? Que no son todas consonantes, ni todas vocales, ni hay nada impronunciable, pues probablemente sea el comienzo de una palabra. Y si sabemos que tenemos que usar 3 dígitos en la mayoría de los casos, pues, oye, perfecto, con esto ya lo tendríamos muy mascadito. También podemos usar el código radiofónico, acordaos, ese que que utilizan los radioaficionados, y que podemos ver en tantas y tantas películas bélicas. Eso de Alfa, Bravo, Charlie, Delta, Tango, pues esos mensajes que escuchamos, pues ese código radiofónico lo podemos emplear también. También hay otra cosa que hemos de tener en cuenta. Hay algunos que simplemente no los vamos a memorizar. Por ejemplo, MP3. MP3 ya, yo creo que rara es la persona que no sabe lo que es un MP3 o lo que es un CD o un DVD. No metas esto en tu palacio de la memoria, no utilices recursos extra para algo que ya conoces bien. Y luego hay otro detalle, y es que hay siglas que tienen sentido, ¿vale? Que podemos razonar lo que son, y estas también son muy útiles. Bien, vamos a empezar por estas últimas que podemos razonar. ¿Cuáles serían? Por ejemplo, WAV y SND. Son 2 siglas que, oye, podemos razonar. ¿Por qué motivo? Porque WAV, W-A-V, se escribe, pues no sé si viene, pero al menos tiene todo el sentido del mundo que venga de wave, que es ola o también es onda, una onda de sonido. Los archivos WAV son archivos de audio. Entonces, que se hable de WAV o de wave
de una onda de sonido, tiene todo el sentido del mundo y se puede razonar. Lo mismo ocurre con los archivos SND. Tenemos una extensión SND que podemos convertir en la palabra sonido. Son las consonantes de sonido. Añadiendo esa O y esa I, obtenemos esa palabra que podemos utilizar. Podemos imaginar, pues, simplemente alguien escuchando sonidos relajantes. Podemos imaginar a esa persona viendo esos vídeos de YouTube de riachuelos, de bosques en los que se oye el viento hurulando entre las hojas, como, bueno, no sé si es hurulando como los búhos o susurrando, pero lo podemos imaginar de esta forma, es algo bastante visualizable. Luego, por otro lado, podemos utilizar, como decía, principios de palabras. Se puede utilizar, por ejemplo, los archivos de vídeo MOV. Pues un vídeo es una imagen en movimiento también. MOV, movimiento. Podemos imaginar pues una fotografía que de repente empieza a moverse, como las de Harry Potter, y dan paso a ese movimiento. También otras que no tienen ese sentido, pero podemos utilizar una palabra. Para la memoria RAM podemos utilizar un ramo o una rama o un ramillete. Podemos utilizarlo e imaginarlo. También el formato de vídeo AVI, A-V-I. Podemos imaginar un avión, podemos imaginarlo de esta forma, o una avispa. Con esto nos vamos a acordar muy fácilmente, creamos esa imagen mental que vamos a poder guardar con mucha facilidad en nuestro palacio. Y como digo, sabemos que son 3 letras solo. Si obtenemos las 3 primeras letras de movimiento, avión, rama, y también tenemos el ASF, asfixiar, podemos utilizar. Podemos imaginar a alguien estrangulando o asfixiando a otra persona. Pues ahí lo tendríamos. Con esto tendríamos muy fácil el recordar estas palabras. Luego hay otras que son un poquito más complejas y que tenemos que hacer pues otro tipo de conversiones, un poquito más elaboradas. Por ejemplo, podemos utilizar algún tipo de acrónimo. Podemos utilizar, por ejemplo, para el MPG, pues MPG es incomprensible, o sea, no podemos una M y una P juntas, eso es impronunciable, no hay palabra que empiece por esto. Sin embargo, si empezamos a partir de la segunda letra PEG, podemos utilizar la palabra pega, el verbo pegar, y podemos decir M, PEG, podemos imaginar que alguien me pega, alguien que me pega. Como son 2 palabras, pues podemos utilizar la primera letra de la primera y luego utilizamos las 3 primeras letras de la siguiente. También DivX, pues podemos imaginar a alguien divirtiéndose, podemos imaginar diversión y luego la X, pues por ejemplo podemos imaginar que la situación se vuelve en algo pornográfico, ¿vale? En algo pornográfico, entonces es diversión X, DivX. Luego otras también, MPA. MPA nos ocurre lo mismo que con MPG. ¿Qué podemos hacer con MPA? Pues podemos decir, por ejemplo, mi papá o mi pa, como diría alguien, pues típico sureño, ¿no? Como Cletus de los Simpson, diciendo siempre su pa y su ma. Pues podríamos decir mi pa. Y si queremos incluso encadenar, podemos utilizar MPA y MPG y podemos hacer mi pa me pega. Y con esto tendríamos ya las extensiones de 2 archivos para crear esta pequeña historia. Y luego, otra que teníamos también un pelín compleja es M1V. Aquí ya se mete un número. Claro, aquí ya me dirás, Javier, me has hecho polvo, porque claro, aquí ya me metes un número. ¿Cómo memorizo ese número? Aquí me has roto totalmente. Pues hay una cosa que podemos hacer. Podemos utilizar el método Erigon y convertir ese número en una letra, ¿vale? Aquí hay que tener cuidado con acordarnos cuál es ese número, cuál es esa letra, porque claro, puede ser un problema. Sin embargo, vamos a utilizar estrategia, vamos a ser nuevamente estrategas. ¿Qué voy a hacer yo? Tengo M1V, el 1 ya sabéis que se puede convertir en la T o en la D. Si no sabes de lo que te estoy hablando, te recomiendo que escuches los programas en los que hablo sobre el fichero o casillero mental y el método Erigon, ¿vale? Échale un vistazo porque ahí te lo explico perfectamente. O también en mi charla TED, Creatividad,
y memoria de Javier Muñiz. Ahí también en ese vídeo de YouTube lo puedes encontrar la explicación a esto. Bien, M1V, ¿qué lo convierto? Pues yo voy a convertir el 1 en una D y tengo MDV. Con eso sí puedo trabajar y puedo imaginar medievo, puedo imaginar la Edad Media. Y voy a imaginar, por ejemplo, un caballero medieval con uno de estos guantes, una de estas manoplas gigantes que se llevan los norteamericanos al béisbol, al baloncesto, al hockey, estas manos con un dedo señalando con el índice y que pone somos los números 1 o soy el número 1. Pues voy a imaginarlo así. ¿Para qué? Porque voy a saber cuál es el número. Voy a saber que el número es el 1. Sé que el número es el 1. Entonces, en la palabra medievo yo tengo 3 letras, la M, la D y la V. ¿Cuál es el número? Pues la que sea la del 1, o una D o una T. Entonces, con ese refuerzo, yo ya voy a saber lo que estoy buscando. Incluso podemos utilizar un pequeño recurso adicional, que podemos tener un pequeño fichero extra que no utilice el método Erigon, que sea algo más simbólico, más visual para los números. Por ejemplo, el 1 podría ser el sol, el 2 podría ser un par de calcetines o de zapatillas, el 3 podría ser un semáforo, las 3 en raya, el 4 podría ser un coche con 4 ruedas, podría ser un cuadrado, ¿vale? Una caja. El 5 podría ser, a ver, ¿qué podríamos poner con el 5? Una mano con 5 dedos. ¿Vale? El 6, un pack de cervezas o unos abdominales, un six-pack. El 7, pues las 7 vidas de un gato. El 8, un pulpo. Todo así, ¿vale? Todo así. Podríamos hacer un pequeño fichero mental con números que combinásemos para cuando tuviésemos que reforzar todo esto y decir, vale, hay algún número en esas extensiones. ¿Cómo me acuerdo? ¿Cómo sé qué letra corresponde con un número para no poner el archivo es MDV? Pues utilizo uno de estos comodines. Yo podría haber utilizado el sol, pero en este caso he utilizado este guante porque me ha resultado muy útil. Entonces, bien, esto ya es cuestión ahora de crear una historia para todos estos archivos, para todas estas extensiones. Creamos una historia en la que vayan apareciendo todos y cada uno de estos elementos o directamente en nuestro palacio de la memoria vamos añadiendo en cada posición de memoria, en cada objeto, vamos a crear una escena en la que aparezcan estas imágenes. Les damos movimiento, las hacemos absurdas, las hacemos extravagantes del todo, las exageramos y con eso podríamos memorizar las extensiones de archivo de forma estratégica, sencilla y, como siempre, divertida. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Si este es el primero que escuchas, recuerda que tenemos muchos más con ejercicios y consejos que te ayudarán muchísimo en tus estudios. Además, en nuestra web www.escueladememoria.com encontrarás contenido gratuito adicional y también cursos online y asesoramiento personalizado para rendir al más alto nivel y alcanzar la excelencia. Y bien, llegados a este punto, como en los últimos programas, te lo estoy diciendo, os estoy pidiendo un favor, y es que paguéis un precio por estar aquí. Pero tranquilos, no es un precio monetario, no es un precio económico, este podcast es totalmente gratuito, siempre lo va a ser así, igual que en nuestro canal de YouTube. Pero entonces te preguntarás, Javier, ¿cuál es tu precio? ¿Cuál es el precio que ponéis por estar aquí? Pues sencillamente que recomiendes este podcast a una persona, a una sola. Ayúdanos a difundir este movimiento, ayúdanos a que la gente aprenda a memorizar, a utilizar mejor su cerebro, su memoria, porque sí, esta es una habilidad, es un superpoder que mucha gente pues podría beneficiarse de él y nosotros pues estamos encantados de ello. Así que para que este podcast siga teniendo sentido, que ya estamos rondando los 15.000 oyentes suscritos, por cierto, muchísimas gracias. Para un podcast en español os aseguro que es todo un logro. Esto no es como YouTube, que hay millones de suscriptores. Tener casi 15.000 suscriptores aquí es una locura, así que muchas gracias. Pero nosotros queremos ayudar a más y más gente con nuestro contenido gratuito, además de con nuestras formaciones, que ya ayudamos a muchos alumnos de élite, pero queremos ayudar gratuitamente a mucha más gente, queremos llegar a todo el mundo posible con estas técnicas, con estas estrategias.
Así que, si has encontrado valor en este programa, si realmente lo has visto útil, por favor compártelo con alguien que esté estudiando, que tenga hijos que necesiten estudiar porque no estén sacando buenas notas o que puedan sacar mejores notas aún, pues compárteles este programa. Y yo, feliz de la vida como una perdiz. Y bien, hasta aquí el programa de hoy. Muchas gracias por acompañarme. Yo soy Javier Muñiz y como siempre te recuerdo que nos vemos muy pronto en el próximo programa del podcast Escuela de la Memoria. ¡Adiós!